es ejemplo en el mundo, que es nuestra Constitución bolivariana. También queríamos en esa oportunidad que los trabajadores tuviesen un proceso constituyente para resolver problemas de la clase trabajadora. Entonces, yo quiero comenzar esta breve exposición con una reflexión. ¿Cómo lograr, cómo llegar a una constituyente laboral en este momento, cuando tenemos un movimiento sindical dividido, disperso y sin la fuerza que requeriríamos para los retos que están planteados hoy en día en nuestro proceso de cambio y transformación, donde evidentemente los trabajadores y sus organizaciones sindicales deben de jugar el rol protagónico, fundamentalmente protagónico, para lograr y garantizar que ese cambio en que estamos imbuidos tenga el éxito necesario. Pero nosotros nos planteamos no una constituyente sindical por una constituyente sindical, no una constituyente de cúpulas, no una constituyente donde se seleccionen a los que en ella participen a dedo o por grupos. No, nosotros nos planteamos la necesidad de una constituyente que esté conformada por gente desde las bases, que sean los propios trabajadores quienes decidan en sus diferentes organizaciones quiénes lo van a representar en esa constituyente sindical. Porque si de algo estamos convencidos, que en la medida en que no exista una real y efectiva unidad de la clase obrera, nuestro proceso de cambio seguirá dando tumbos y con tremendas dificultades. Entonces es necesario que los trabajadores jueguen ese rol. Nosotros decimos en la propuesta que los trabajadores en las bases deben decidir, que nadie les imponga que es Juan o que es Pedro el que va a eso, sino que lo escojan, lo decidan, quién es el que realmente lo va a defender en esa constituyente sindical. ¿Y cuál es uno de los objetivos fundamentales de esa propuesta de la constituyente sindical? La unidad sindical, la unidad de la clase obrera. Si los trabajadores decidieran en esa propuesta de constituyente que en Venezuela debe existir una sola central sindical nacional, esa será la propuesta que los trabajadores lleven. Si los trabajadores deciden que sigamos divididos con 5 o 6 centrales sindicales, eso será responsabilidad de los propios trabajadores. Porque no es fácil, uno sabe, por eso el inicio de la reflexión, cómo lograr que esta constituyente sindical cumpla ese verdadero rol para la unidad de la clase obrera. Es que se abra una discusión en el seno de los trabajadores qué tipo de organización es la que necesitamos. Fíjense, y lo pongo a título de ejemplo, que debe llamarnos precisamente a la reflexión. ¿Ustedes saben cuántos sindicatos petroleros existen en el estado Zulia? Creo que alrededor de 15 o 20 sindicatos de la industria petrolera. ¿Verdad que parece ilógico que en el Zulia tantos sindicatos petroleros? El otro hecho ilógico, el Banco Industrial de Venezuela, un banco del Estado, tiene 22 sindicatos, un sindicato en cada estado. ¿Por qué no un sindicato nacional por rama de industria de un ente que es del Estado? Porque cada quien aspira y espera tener su cuota y su espacio. Frente a esa situación, realmente el movimiento sindical andará mal, muy débil. Es una debilidad que la vemos a diario, a cada momento vemos la angustia, la preocupación, y además eso genera la división del movimiento sindical. Lo principal que genera es la falta de solidaridad de clase. No se muestra, no se plantea, no se vive la solidaridad de clase. Uno muchas veces se angustia cuando pasa por un sitio y hay unos trabajadores que están en conflicto en su empresa, en la calle protestando, y al lado hay otra fábrica y los trabajadores entran calladitos y ni siquiera ven a esos hermanos que están ahí en un conflicto. No lo atienden, no lo aceptan. Y eso debe sensibilizarnos. En días pasados, creo que hace una semana, murió un trabajador en el Zulia, trabajador petrolero de los que atienden los taladros en el traslado en las gabarras. Murió por un problema eléctrico.
Y yo no vi por ninguna parte ningún comunicado, ningún acto de solidaridad con ese compañero. Ah, porque ese es del sindicato tal. Él pertenece al sindicato cual. Mire, es realmente doloroso y triste cuando uno ve esos ejemplos de la clase obrera. Cuando es la clase obrera la que está llamada a enfrentar lo que tenemos en este momento, el ataque bestial, feroz de una derecha desclasada que pretende acabar con un proceso que le corresponde fundamentalmente a la clase obrera, rescatarlo y mantenerlo vivo. Si no actuamos en ese campo y no procedemos verdaderamente a esa ¿Se quedó? No, se quedó colgado. Se guindó. Nos salimos del aire.